Como seres humanos hemos intentado escapar de la muerte durante mucho tiempo. Quizás seguiremos intentando eludir en vano la frase del Creador, ciertamente morirás. El apóstol Pablo dice que morir es ganancia, pero la verdad es que nadie quiere morir, ni siquiera los que atentan contra su propia vida. Ni siquiera aquellos que tienen esperanza pueden prepararse para dejar a sus seres queridos en el polvo de la tierra. A pesar de ser la única certeza de la vida, la muerte sigue siendo algo extraño para nosotros, pese a milenios de convivencia. La solución bíblica a la muerte es la resurrección. La resurrección es uno de los eventos más esperados por aquellos que creen en la Biblia. Pero ¿conoce los tipos de resurrección que la Biblia describe? Uno de ellos se menciona poco y puede llevar a confusión: la resurrección especial. ¿Quién resucita en esta ocasión y para qué? Nuestra charla no ha hecho más que empezar. ¿Por qué es tan importante creer en la resurrección? Podemos tener la esperanza de que aquellos que duermen en el Señor junto con los que se mueren antes de que Jesús regrese, resuciten. Para hablarnos de este tema tan importante, contaremos con la compañía del Dr. Daniel Bosquet, doctor en teología y decano de la Universidad Adventista de Sagunto. Gracias por participar con nosotros, Dr. Bosquet. Antes de adentrarnos en el tema de la resurrección especial, es clara la Biblia al decir que nuestra esperanza en la resurrección se hará realidad. Efectivamente, el apóstol Pablo nos cuenta esta realidad de que, oye, si Jesús no murió, vana es nuestra esperanza, ¿no? Nos dice esto, no tiene sentido seguir viviendo, nuestra esperanza es vacía. Pero en ese mismo argumento dice, tenemos la certeza de que Jesús resucitó, hay evidencias históricas de la resurrección de Jesús, y la resurrección de Jesús se convierte justamente en el ancla de nuestra alma. Es lo que permite que todas las resurrecciones puedan tener sentido, que podamos esperar con certeza en esa resolución del problema del mal, gracias a que Dios, pues, murió, resucitó y prometió volver. ¿Qué tipo de resurrecciones se describen en la Biblia? Efectivamente, en la Biblia hay varios casos de resurrecciones que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento. Aparece pues, la de el hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, el hijo de la Sunamita, la resurrección muy peculiar de un hombre que resucita al tocar los huesos de Eliseo en Segunda de Reyes 13. En el Nuevo Testamento nos encontramos también resurrecciones que tienen lugar en el ministerio de Jesús. Jesús no resucitó a mucha gente y es muy interesante porque Elena White nos dice que él no resucitó a mucha gente porque resucitar a este mundo tampoco tenía mucho sentido. Entonces, las pocas resurrecciones que hizo tenían una misión especial evangelística, de alguna forma, pero sí que nos presenta la Biblia, aparte de la resurrección de Jesús, que es el evento histórico mediante el cual todos los demás tienen sentido, nos habla de unas resurrecciones en el futuro. Nos habla de una resurrección general en la segunda venida de Jesús, que nos describe el apóstol Pablo, cuando en 1 Tesalonicenses nos dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice que nosotros, los que estemos vivos, ¿verdad? El apóstol Pablo se incluye con los que estén vivos en ese tiempo. Él probablemente pensaba que viviría y después se dio cuenta de que, esto va más para largo. Somos resucitados y viviremos con el Señor. Y después en la Biblia se presenta una segunda resurrección que tiene lugar después de los 1000 años, y esa resurrección sí que es resurrección de condenación. Así que podríamos distinguir resurrecciones históricas en la Biblia en el que Dios interviene, la resurrección de Jesús, que es el eje pivotal de todo el plan de salvación, y después se presenta una resurrección general en la segunda venida de Jesús y una segunda resurrección al final de los 1000 años, que es la resurrección de condenación. Esto nos lo presenta Juan
en el texto bíblico, Juan en el capítulo 5, versículos 28 y 29, nos habla de esas resurrecciones de vida, pero nos introduce una resurrección especial, que es la que hoy nos ocupa, me imagino, y esa resurrección especial ocurre un poquito antes de la segunda venida de Jesús. Nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 28 y 29. Nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que nos habla de resurrección de vida en la segunda venida y nos habla de resurrección de condenación también. Entonces, en esa resurrección, ¿todos los que murieron desde el principio del mundo serán resucitados? No, efectivamente. Son resucitados los muertos en Cristo y los que son resucitados a resurrección de condenación, eso ocurrirá después del milenio. Nos dice en Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, nos dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que tenemos la resurrección de los redimidos en la segunda venida de Jesús y la resurrección de condenación que ocurre al final de los 1000 años. Bueno, ahora sí, ¿qué es la resurrección especial y por qué existe? Ya que habrá una resurrección de la vida eterna y una resurrección a la condenación eterna. La resurrección especial, que en algunos lugares es resurrección parcial o resurrección limitada, es muy interesante porque cuando atamos textos bíblicos descubrimos lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice: he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Así que de repente se introduce algo novedoso. Según la Biblia, los que traspasaron a Jesús, los que tomaron parte en su muerte, verán a Jesús volver. Claro, esas personas que eran pues, del siglo I, ¿cómo van a ser testigos de la segunda venida si no han resucitado? Este versículo implícitamente nos indica que antes de que Jesús vuelva, habrá una resurrección especial que estará formada por estas personas. Es más, cuando Jesús está hablando con los fariseos y los saduceos, les dice, por ejemplo, en Mateo 26, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. También cuando Jesús está despidiéndose de Jerusalén, dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta, desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Así que Jesús nos describe un grupo de personas que son aquellos que tomaron parte en su muerte, aquellos que le rechazaron en el siglo I, y que serán testigos mediante una resurrección especial de su segunda venida, con poder y gran gloria. Hay un grupo especial, por tanto, que está formado por aquellos que tomaron parte en la muerte de Jesús. Y, sin embargo, la Biblia también nos habla de otras personas que también son resucitados en esa resurrección especial. Y eso que quizá no todo el mundo es consciente o no todo el mundo ha leído tanto en la Biblia, pero es muy interesante los textos bíblicos cómo se enlazan. Fíjate qué interesante. Nos dice en este grupo especial de la segunda venida, un poquito antes, en Daniel 12, versículos 1 y 2, nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y de repente dice una frase enigmática: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que de repente el profeta Daniel nos dice que en ese tiempo, en el tiempo del fin, muchos de los que duermen serán despertados. Aquí es muy interesante porque Juan nos había dicho: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, esos son los resucitados que son redimidos, pero aquí nos dice Daniel muchos, no nos dice todos.
Muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, es muy interesante porque cuando nos dice Apocalipsis 1:7 que los que le traspasaron serán testigos de su segunda venida, ya hemos identificado a un grupo. Los que son resucitados para vergüenza y confusión perpetua son aquellos que tomaron parte activa en la muerte de Jesús. Resucitan para verlo venir y después son condenados y mueren. Y luego son resucitados de nuevo después de los 1000 años. Pero nos dice que hay algo más. Muchos de los que duermen de repente serán resucitados para vida eterna. Ahora, ¿quién forma parte de ese grupo? Que no son todos los que son resucitados, sino que son muchos de los que duermen y que son resucitados para vida eterna. Para identificar a este grupo necesitamos acudir a Apocalipsis. La identidad de este grupo la encontramos en Apocalipsis 14, versículo 13, y dice lo siguiente: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, de nuevo es una frase enigmática. Bienaventurados de aquí en adelante. Dice, los muertos que mueren en el Señor. Una bienaventuranza. Una bienaventuranza para los muertos, lo cual es algo peculiar en la Biblia. Para los muertos que mueren de aquí en adelante, encima. ¿Cómo podemos descubrir en qué periodo histórico ocurre esto? Este pasaje, su contexto es muy importante. El Apocalipsis 14, este capítulo, es conocido para los adventistas porque habla del mensaje de los 3 ángeles. Así que nos describe el mensaje de los 3 ángeles, después nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, y más adelante en el versículo 14 se describe la segunda venida. He aquí una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba una cabeza y una corona de oro. Así que encontramos una bienaventuranza para los muertos que mueren de aquí en adelante, y cuando tratamos de describir el periodo de tiempo, sabemos que es en el contexto de la predicación del mensaje de los 3 ángeles y antes de la segunda venida. Ahora es muy interesante también porque la ubicación temporal de esto nos la ayuda a comprender mejor Daniel 12 de nuevo. Daniel 12, en este caso, los versículos 11 y 12 nos describen: desde aquel tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y nos dice otra frase enigmática: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. De nuevo aparece una bienaventuranza para aquellos que esperen 1335 días. Hay muchas discusiones teológicas sobre este periodo de los 1290, 1235, pero el consenso de la teología adventista lo vincula con los 1260 años pues, de Daniel 7, Apocalipsis 12. Esta fecha está sólidamente establecida históricamente con el comienzo del año 538, cuando fueron expulsados de Roma los arrianos, y termina en 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado preso por el general Berthier. Ahora, como tenemos muy claro el final de este tiempo de los 1260 años, los 1290 comienzan antes. Retrocedemos 30 años antes y vamos al año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, entregó el poder al papado. Si tomamos, por tanto, esta fecha como origen, los 1335 días que entrañan una bendición especial terminan en el año 1843, que es justo cuando el movimiento millerita estaba proclamando el mensaje de la purificación del santuario para 1844. Para que nuestros oyentes y telespectadores lo entiendan, lo que describe la Biblia son 2 bienaventuranzas, una en Apocalipsis 14, bienaventurados de aquí en adelante, que nos ayuda a entenderla Daniel 12, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días, y que confluyen en el tiempo en 1843-44 en la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, la mejor interpretación que encontramos en la Biblia es que
La bendición que incluye esta bienaventuranza precisamente es formar parte de ese grupo especial de muchos de los que duermen, que serán resucitados para vida eterna un poquito antes de la segunda venida de Jesús. Así que atando un poquito todo el tema, tenemos una resurrección especial de unos que traspasaron a Jesús, de otros que son resucitados para vida eterna. ¿Y quiénes son esos? Y Apocalipsis 14 y Daniel 12 nos ayudan a entender que hay una bienaventuranza especial, de forma que todos aquellos que han muerto en la esperanza del mensaje de los tres ángeles, desde 1843 o 1844 en adelante, formarán parte de una resurrección especial que tendrá el privilegio de ver en primera persona y en directo la segunda venida de Jesús. ¿Las resurrecciones del pasado descritas en la Biblia fueron a la vida eterna o las personas que se levantaron de entre los muertos murieron de nuevo? En la Biblia aparece, por ejemplo, la resurrección de Moisés. La resurrección de Moisés es especial porque sí que fue resucitado y fue llevado al cielo. Elías ni siquiera vio la muerte, fue transportado para ir al cielo, y por eso en la transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías, representan los redimidos, ¿no? Moisés los que mueren y son resucitados, y Elías los que son trasladados sin ver la muerte. El resto de resurrecciones del Antiguo Testamento son resurrecciones para esta misma vida. Resucitan y luego finalmente acabaron muriendo. Pero Moisés fue un caso especial en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hemos mencionado un caso especial, que también es los que fueron resucitados cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió se rompieron, hubo un terremoto, se rompieron las tumbas y nos dice la Biblia que muchos de los que dormían los que estaban durmiendo en el polvo fueron resucitados, se presentaron a muchos y fueron llevados como primicias al cielo. Ellos también fueron resucitados para vida eterna porque no tuvieron parte de una muerte aquí en la tierra después. Es decir, murieron, resucitaron en ese momento especial y ya fueron llevados al cielo. Así que encontramos ese tipo de resurrecciones. Sabes, doctor, yo soy la quinta generación de adventistas en mi familia. Mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos murieron no solo creyendo, sino anunciando el pronto regreso de Jesús. Entonces es muy emocionante pensar que Dios ha preparado un momento especial para que vean su esperanza hecha realidad. ¿Cuál cree es la esencia de este mensaje sobre la resurrección especial? Sí, bueno, un mensaje, algo importante, Elena de White también nos certifica esto que estamos creyendo. Si quieres lo podemos comentar brevemente. Ella en El conflicto de los siglos nos describe esta realidad y nos dice en español, en la página 621, los sepulcros se abren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nos confirma este versículo de Daniel 12, ¿verdad? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, de Apocalipsis 1.7, los que se mofaron, se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, dice. Son resucitados también para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Así que esto vincula con tu pregunta de cuál es el propósito. Yo creo que hay esos dos propósitos, ¿no? Por un lado, el que los que tomaron parte en el evento más cruel de la historia de la humanidad, los enemigos más acérrimos, aquellos que tomaron parte en matar a Dios, nada más y nada menos, tienen la oportunidad de ver certificado que lo que hicieron fue injusto. Tenían ahí a Dios mismo, ellos rechazaron a Dios, lo condenaron a muerte, lo mataron. Bueno, ese grupo especial de personas también recibe un privilegio especial, de decir, no tenéis ni idea de lo que habéis hecho. Y son retribuidos con la oportunidad de ver en directo a ese mismo Jesús viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Para mí hay justicia de Dios también en eso. Y en el caso que comentabas, me encanta, ¿no? El hecho de decir, pues desde los pioneros de nuestra iglesia hasta gente que predicó el mensaje, misioneros, nuestros abuelos, mis propios abuelos, qué bonito es pensar que Dios les guarda un cariño especial a aquellos que predicaron con fuerza el mensaje adventista, que formaron la esencia de su pueblo,
que mantuvieron la identidad de, oye, que Jesús vuelve, porque nuestra misión principal dentro del mundo cristiano es precisamente recordar que Jesús vuelve pronto. Entonces, que todos aquellos que predicaron eso y lo creyeron resuciten, para mí es un gesto de Dios que no hacía falta. Que es como, no hacía falta, de verdad, es como la gracia sobreabundante, ¿no? Así es nuestro Dios, una gracia que sobreabunda, que no te lo esperas, pero ya verás. Y hace ese regalo especial. Así que son esas dos realidades. Por una parte, la justicia de los que tomaron parte en ese evento histórico, ven en directo lo que hicieron, madre mía, era cierto. Descubren que era cierto aquello que Jesús mismo decía. Y por otro lado, el regalo especial a aquellos que definen por esencia al pueblo adventista con ese mensaje distintivo. Muchas gracias, Dr. Bosquet, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esas conferencias online sobre eventos finales promovidas por Sa Feliz. Hasta la próxima.